Voy a pedirle que abran sus Biblias en 2 de Timoteo. Le puse como tema, hermanos, esta mañana el consejo de Dios para su iglesia en estos tiempos. ¿Qué mejor consejo? Es el consejo que Dios te puede dar y me puede dar. Si usted necesita el mejor consejo esta mañana, el Señor se lo trae a usted y a mí. A mí fue la primera que me pasó el Señor por esta palabra. A mí fue la primera que desde el lunes estaba el Señor hablando esta palabra. Y le dije, Señor, verdaderamente que tenemos que reconocer que somos una iglesia inútil, una iglesia liviana, una iglesia perezosa, y me incluyo yo. Una iglesia que no quiere cargar la cruz. Pero Él en su amor y misericordia nos está hablando. Él en su amor y misericordia nos está llamando. Porque los días se acortan, iglesia. En cualquier momento suena la trompeta. En cualquier momento. Muchas veces, hermanos, y hace varios años, no muchos, tal vez 3, 4 años, siempre que estoy en la iglesia le digo, Señor, qué lindo. Qué lindo, Señor, es que un día en una escuela dominical suene la trompeta. No porque usted sea más santo en la escuela dominical, no. Si usted no ha sido santo en su casa y no ha preparado sus lámparas con el buen aceite, no se va a ir aunque esté sentado aquí. Sino porque, hermanos, qué hermoso que estemos adorándole y cambiemos nada más de lugar para seguir adorándole. Que estemos recibiendo la palabra y lleguemos allá a verle cara a cara. Pero sí le he dicho, Señor, gracias a Dios que no podemos ni vamos a recordar, porque sería muy doloroso, y se lo digo con toda mi alma, iglesia. Sería muy doloroso que uno como pastor, en un día de congregados, viniera y sonara la trompeta y desde arriba pudiéramos ver que se quedaron unos cuantos o muchos. ¿Sabe qué diríamos? Al igual que Pablo, en vano trabajé, en vano oré, en vano, Señor, esperé. Pero cuando pienso estas cosas, ¿qué podrá pensar Dios? Yo solamente soy una sierva inútil que Dios me ha llamado a este lugar. Tendrá que decir Cristo ese día, iglesia, en vano fui a la cruz por esos que se quedaron. En vano di mi vida. En vano sufrí el oprobio, el dolor, la vergüenza. En vano, porque amaron más las tinieblas que mi luz. Por eso, iglesia, atendamos al llamado de Dios. Dios nunca hizo el infierno para el pecador, para el hombre, para el ser humano. Pero dice que muchos amaron más la luz que las tinieblas. Más las tinieblas que la luz. Pocos, hermanos. Pero usted ha sido llamado a amar la luz, a andar en la luz, a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer lámpara, aleluya, a hacer una antorcha que alumbre en este mundo tan lleno de pecado y lleno de maldad y maldición. Pero que usted pueda decir, yo soy de Cristo, yo amo a Cristo y yo sirvo a Cristo, y se ve la gloria de Dios y se ve el poder de Dios del evangelio sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. A eso es que hemos sido llamados. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, hermanos, dice así su bendita palabra. Hay un versículo, capítulo 1. Hay un consejo de Dios para la iglesia en estos tiempos, y fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1. Voy a permitirme leer del versículo 3 al 7 para ustedes. Voy a leerlo en el nombre del Padre. Póngase de pie, iglesia, para que honremos la palabra.
Voy a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Y la iglesia dice amén, gloria a Dios. Dice así su bendita palabra: doy gracias a Dios, eso dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Eso era de Timoteo. En mis oraciones noche y día. Él escribe esta carta, hermanos. Dice el 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aleluya. El 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, iglesia. Esta bendita palabra de Dios, hermanos, tiene la sabiduría y el consejo directo de Dios. La bendita palabra de Dios tiene la sabiduría y el consejo directamente de Dios, no mío. Yo soy un barro, una vasija. Yo transmito la palabra, pero el poder está en su palabra y en su evangelio. Y si usted lo recibe, usted lo cree, usted se mete y lo hace suya, se hace una semilla que crece y se multiplica y da fruto, y a 100 por 1, dice la palabra. Así dice la palabra. Porque, hermanos, el consejo que le da aquí Pablo a Timoteo, hermanos, le hace un consejo porque él sabe, y usted también debe de conocer y saber en estos tiempos, más que en todos los tiempos, que Satanás, dice la palabra de Dios, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero la iglesia muchas veces está dormida. La iglesia muchas veces está desapercibida. La iglesia muchas veces juega de espiritual. La iglesia muchas veces juega de que a mí no me toca, porque cantó una canción bajo mis pies, bajo mis pies. Hermano, usted no tiene que cantar bajo mis pies. Usted tiene que adorar al Rey de Reyes, servir al Rey de Reyes y honrar al Rey de Reyes, a andar conforme a la palabra y andar en santidad, para que el enemigo pueda estar postrado bajo tus pies. Eso es lo que tiene el pueblo de Dios que hacer en estos tiempos. Pero se ha ido perdiendo esa búsqueda de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: resistid. Resistid al diablo. ¿Con qué? Con la oración, con la fe, con el ayuno, con la palabra, con la armadura directamente de Dios. Si usted no se arma como un soldado, hermano, usted es presa fácil de Satanás. Ahí está, hermano, la armadura de Dios. El consejo de Pablo a Timoteo, hermano, le envía esta carta y él está preso. Es tremenda esta palabra. Yo no sé cuánto va a hacer en usted. Yo sé lo que está haciendo en mí. Está Pablo preso por predicar a Cristo, no por haberse robado una vaca que no la pagó. Está preso por dar testimonio de un Dios verdadero, real, como es el Dios eterno. Por predicar a un Cristo resucitado. Está encarcelado. Y Timoteo era un joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano los jóvenes. Aleluya. Qué lindo, gloria a Dios. Amén. Hasta yo levanto la mano, hermano. Si por fuera me ven tan vieja que ya tengo la moneda de oro, por dentro estoy joven. Pero Timoteo era joven. Era un joven, dice la Biblia. Pero era un joven que amaba a Dios. Era un muchacho, aleluya, que dice que era discípulo de Pablo. Era pionero de Pablo. Fue un hombre trabajador de milicia, cargando el evangelio. Fue misionero, predicaba a Cristo, pastoreaba. Y en ese tiempo la iglesia era perseguida, hermanos. La iglesia era azotada, no como ahora. Sos cristiano, ¿y a qué iglesia vas? Normal. Cuando eso de verdad eran los verdaderos hombres de Dios y verdaderas mujeres
que en su corazón habían decidido seguir a Cristo en medio de la muerte, en medio de la aflicción, en medio del rechazo, en medio que te abandonaran, en medio que te echaran de la casa, porque amaban más a Dios que los deleites de este mundo. Hoy no, hermanos. Hoy es hasta una moda ahorita. Nadie te rechaza. Hasta te llaman para que oren. Algunos te llaman y gloria a Dios porque te llamen, aleluya. Pero cuando eso, hermano, ser cristiano era de valientes. Había una aflicción en Pablo. Pablo estaba preocupado. Me impacta varias cosas de Pablo, iglesia, que te deben de impactar a usted también esta mañana. Pablo estaba tan preocupado, y las principales dos razones que Pablo estaba preocupado en la cárcel no era por estar ahí en un calabozo, no era porque no podía vestirse con la ropa que él quería, no era porque él podía decir que comía, no. Era porque él estaba preocupado de qué iba a pasar con la iglesia. Él estaba en la cárcel y era tanto el amor que él tenía por Cristo, tanto el amor que tenía de llevar la palabra del evangelio a los que no le conocían y que lo habían apresado, y él pensaba: ¿cómo conocerán de Cristo? ¿Quién habrá que les hable de Cristo? Si mengua, si se desaniman, si caen, si no siguen firmes, si no siguen en pie. Él tenía dolor en su corazón. Y la segunda preocupación que él tenía, hermanos, era del joven Timoteo, porque lo amaba. Vamos allá al versículo 5. Ahí en 1 Timoteo versículo 5. Entonces él escribe y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le escribe y le dice y le recuerda. Pablo aquí le está recordando, y creo que le recuerde a usted también esta mañana. Y le dice Timoteo, en ti no hay ninguna fe fingida. En ti hay un Cristo vivo. Lo que tú conociste fue real, no fue una emoción. Tú no has vivido emociones, tú has vivido una relación continua, genuina, que viene de tu abuela, viene de tu madre, y lo he visto en ti. Qué lindo. Ahora no se mueven por emociones. El cristiano que se mueve por emociones se cae rapidito, porque las emociones traicionan. Hoy estoy muy emocionado y quiero adorar a Dios y quiero ir a la iglesia, pero hoy no siento ganas. No, hermano, eso no es de cristianos. El cristiano verdadero se mueve en medio de la angustia, en medio de la prueba. Alaba a Dios en la angustia, alaba a Dios en la prueba, lo alaba en la cárcel, lo alaba afuera, lo alaba con hambre, lo alaba lleno, lo alaba con salud y lo alaba con enfermedad. Alábale, porque Él vive. Y lo recuerda y le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Aquellas abuelas, hermanos, ojalá que puedan decir lo mismo, que los nietos puedan decir esa fe que mi madre, que mi abuela siempre la vi y que siempre veo en ella, que en medio de todas las circunstancias ahí está mi abuela clamando, ahí está orando, ella, aleluya, está en pie, ella está con el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos habla el Señor a las abuelas? Y le dice, y en tu madre Eunice. La responsabilidad que hay, iglesia, de nosotros de dejar un legado, de poder ser imitados, porque Pablo en un momento le dijo: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y que pueda decir, aleluya, imiten a su abuela y imiten a su madre. Eso es lo que debe ser una iglesia que ha sido plantada en Cristo, una iglesia que sigue a Cristo, una iglesia que ama a Cristo y una iglesia que vive la palabra, hermanos. Tiene que ser así, formar a los que están alrededor tuyo. Eso le dice Pablo, recuerda, le dice. Y otra cosa que le dice también Pablo en esta carta a Timoteo, y se la dice a la iglesia, a usted que está aquí sentado hoy y yo: honra a tu Dios y el llamado. Honra a tu Dios. Duele, hermanos. Hoy no se honra al Dios del llamado.
Muchas iglesias no están honrando verdaderamente al Dios. Aún ni pastores, ni siervos, ni profetas llamados, ni ministros. Porque cantan, porque predican muy lindo. Eso no es honrar a Dios. Honrar a Dios es vivir conforme a la palabra. Honrar a Dios es, aleluya, seguirle. Honrar a Dios es vivir afuera y en la casa y honrarle conforme a su palabra. Eso es honrar a Dios. En el versículo 6, ahí el Señor le escribe a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, y es Dios, hermano. Porque recuerde que toda esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Salió del corazón de Pablo, que era un siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo para Timoteo. Y hoy está inspirado por el Espíritu Santo para tu vida y mi vida. Y entonces le dice honra a Dios. Y le dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo. Y ahí es donde viene el consejo, iglesia, para usted y para mí esta mañana. Si usted no le gustan los consejos, va a tener problemas. Si usted no quiere ser aconsejado, va a tener más problemas. Y si usted no toma el consejo, hermano, nada está haciendo aquí esta mañana. Así habla esta pastora. Porque si usted no toma este consejo esta mañana, tu vida y la mía perecerán. Perecerán. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso le está diciendo Pablo. Recuerda que un día oré por ti. Recuerda que un día yo te llamé, puse las manos como sobre ti y te envié. No dejes caer ese evangelio. No dejes caer ese Dios al cual yo sirvo y al cual vi en ti un llamado, vi en ti un potencial, vi en ti, aleluya, un hombre y un hombre de fe, un hombre de valor, un hombre y una mujer llamado para hacer la obra de Dios. No dejes que ese fuego se apague. No dejes que las circunstancias, que las pruebas, que el mismo hombre, que mismos pastores, iglesia. Cuando yo hacía esta palabra, el Señor me mostraba y decía: hay ovejas trasquiladas por pastores, ministerios que cortaron. Ay, Samaiquita, los trasquilaron y les cortaron, y están ahora sin el fuego, sin la búsqueda, sin la pasión del llamado de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: recuerda, no dejes caer esa fe genuina que yo impuse en mis manos. No las impuse a la ligera, fue dirigido por Dios. Mantente firme, aviva el fuego que hay en ti. Yo estoy preso, pero Jesús no está preso y el Espíritu Santo no está preso. Eso es lo que debe entender la iglesia en estos tiempos. Y le dice a Timoteo, y le dice a usted que está sentado y sentada esta mañana: tú puedes continuar en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Bueno, en medio a veces que derribados pero no destruidos, tú puedes continuar. Porque le dice en el versículo 7: porque recuerda, Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Recuerda, iglesia, que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. A ti y a mí y a usted como iglesia. Y se lo está recordando a Timoteo, y esa es la recordación para esta iglesia. Es que ha sido muy duro el caminar, hermano. Más duro que Pablo nadie lo ha tenido. ¿Quién lleva aquí las marcas por andar predicando a Cristo? Llevo las marcas. Herido, con moretones, encarcelado, y se gozaba. Me gozo, decía Pablo, de llevar las marcas de Cristo en mi cuerpo. Porque era un hombre que había entendido que había que avivar el fuego del don de Dios.
que había que avivar el fuego del don de Dios. ¿Qué es lo que la iglesia ha dejado en este tiempo? ¿Qué es lo que la iglesia no quiere? ¿Qué es lo que la iglesia no busca? Y es lo que la iglesia quiere, como que se lo den por compra, como en una piñata, hermano. No, eso no se obtiene porque hay una piñata en esa iglesia. Vieras como tira la unción. No, hermano, no. Reciban todos y caen para atrás, se levantan siendo los mismos. Pura emoción. Vengan adelante, hermano, y comienzan a empujar. Si usted no se cae, lo empujan. Te levanta siendo el mismo. No, la unción de Dios se busca en su presencia. La unción de Dios se busca en el altar de Dios. La unción se busca a través de su palabra y la obediencia a su palabra. Ahí se busca la unción de Dios. Y eso es lo que no ha entendido la iglesia en este tiempo. Y lo que el Señor nos aconseja, como le aconsejaba a Pablo a Timoteo. Porque ese fuego es presencia de Dios en tu vida, le está recordando. El fuego de Dios es presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Esa llama que no se apague. Esa llama es lo que quema toda escoria, quema toda obra del diablo, quema todo dardo que quiera enviar sobre tu vida, tu mente. Porque Satanás anda viendo cómo te desanima, cómo te vuelca, cómo te tira. Pero la llama del poder del Espíritu Santo de Dios tiene autoridad, aleluya, y poder para quemar toda obra del diablo. Así lo dice la palabra, hermano. Todos los que quieran levantarse contra ti. ¿Quiénes están llamados a avivar el fuego de Dios? Vea, iglesia, con todo mi corazón se lo digo. Voy a hablar de esta iglesia, todos, empezando por mí. Todos necesitamos, todos, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Porque, hermanos, ¿cuáles son los llamados a avivar el fuego de Dios? Todos. Porque son aquellos donde el fuego ha menguado. O quizás nunca lo han tenido. Nunca han tenido esa experiencia. Nunca la han vivido. Han vivido una religiosidad. Han vivido un emocionalismo. Pero no han vivido verdaderamente viviendo en la llama del Espíritu. No han sido marcados con el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Por eso necesitamos, yo necesito que el Señor avive más su fuego sobre mi vida y sobre esta iglesia. Porque por eso el Señor le dice, te aconsejo, le dice el Señor. Y yo puedo aconsejarle a usted esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, que en estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos más difíciles y vienen más difíciles. Pastora, es una maldición. Bueno, siempre me acuerdo cuando digo esto, que de hace 5 años que estábamos en la otra iglesia liberal, yo hablaba así muchas veces que venían tiempos más difíciles. Y se fueron algunos de la iglesia porque decía que yo al altar mandaba maldiciones y que había que hablar positivo, que había que hablar solo bendición. Y se fueron. Yo no sé qué hicieron en el COVID-19. Yo no sé qué están haciendo ahora. Porque no fue porque yo lo dije. Es porque hay que percibir en el mundo espiritual los tiempos. Aquí están escritos las profecías, la palabra. Ya fue escrito los tiempos en que íbamos a vivir y que estamos viviendo, que ya todas están cumplidas. Habrán hambres, terremotos, habrán principios de dolores. Eso es lo que está viviendo la iglesia en estos tiempos. Y la iglesia necesita en estos tiempos escuchar la voz de Dios, hermanos. A veces escuchamos todo lo demás, pero menos la voz de Dios. Porque en cualquier momento, iglesia, en cualquier momento, y examínese usted, y no sea hipócrita, decía mi abuela. Hiprótica, decía mi abuela. Ya es que linda. Abuela, ¿es hipócrita? Sí. Diga, hipócrita, sí. ¿Hiprótica? Muy linda. Todos, hermano, sabemos. Y si usted no lo sabe, hermano, empiece con arrepentirse y buscar de Dios y leer la palabra. Que estamos viviendo los últimos tiempos. Últimos tiempos. Todo está cumplido. Este domingo es misericordia de Dios. Porque dice que Jesucristo no ha venido, no es, hermano, como muchos lo tienen por tardanza, sino que es compasivo y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, unos
todos procedan al arrepentimiento. No es que dicen que se llenen las iglesias, que procedan a un arrepentimiento. Y vea lo que dice. La iglesia de Cristo, hermano, puse aquí, ha perdido y ha menguado. Otros han descuidado el fuego del Espíritu Santo de Dios y la llenura del Espíritu Santo de Dios. La han descuidado, hermano. Yo le hago una pregunta sincera a usted esta mañana. ¿Cómo están los cristianos de hoy día? ¿Cómo es? No me conteste. ¿Cómo están los cristianos, hermanos? En las iglesias. ¿Y cómo está tu vida en esta mañana? En algunos hay poco fuego, porque todavía no hemos tenido el fuego que debemos de arder. En algunos son pocos. En otros ya quedan solo brasas. Brasas. La brasa no es llama. La llama produce calor. Las brasas produce calor, pero no quema. Usted no cocina en brasas. Tendría que ser demasiadas y cerrar bien el horno, y por un ratito, porque se apaga. Y en otros lo que queda son cenizas. Cenizas. Y Dios sigue hablando, iglesia. Dios sigue hablando a través de esta palabra, y yo no puedo entender. Perdone que les hable así con todo mi corazón. ¿Por qué tantas veces escuchamos esta palabra? ¿Por qué tantas veces Dios nos habla a través de la palabra y somos duros de servicio? Cuando ya Dios nos dejó el ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, nos da la manifestación de cómo están los altares en este tiempo. Dice que habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Usted va a ver en qué lado está usted. Dice que las 5 prudentes tenían aceite en sus lámparas y tenían aceite en sus vasijas. Pero habían 5 insensatas. Hermanos, perdone, pero muchas veces la iglesia está llena de insensatez espiritual. Está más llena la iglesia de insensatez espiritual que llena de la presencia de Dios, del aceite de Dios. Y dice que todos se durmieron. Pero cuando oyó la voz, ¡viene el esposo! ¡Viene el esposo! ¿Escucha usted esa palabra? ¡Viene Cristo! Te habla por las aguas, te habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo en que Cristo va a volver. Te está hablando. Usted prende la radio, hermano. Usted prende y toda gente está hablando de que algo está pasando. Las naciones están conmovidas, las potencias no saben qué hacer y se reúnen y le buscan una solución, pero algo saben que está pasando. ¿Y qué ha pasado, iglesia? ¿Qué pasó con estas 10 vírgenes? Dice que cuando oyeron el llamado, y esto es el momento de esta iglesia, ahora que estamos escuchando el llamado que Cristo viene pronto, este es el tiempo de que Cristo viene ya. Dice que habían 5 prudentes que se despertaron. Esos son el hombre y la mujer que en este tiempo estamos buscando la presencia de Dios más que antes. Pues tenemos que despertarnos. Y dice que entonces sacudieron sus lámparas y tomaron la vasija con aceite. Pero las insensatas empezaron, dice, a prender sus lámparas y se les apagaba. Y se les apagaba. Son esos que se levantan 2 días a orar, pero el tercer día se quedan durmiendo. Son esos que ayunan una semana, pero pasan 3 meses y no ayunan. Dice que se apagaban las lámparas. Y entonces las que no tienen así como mucha vergüenza, dice que entonces se fueron y le dijeron a las prudentes: danos de tu aceite, porque no me alcanza, porque se apagan nuestras lámparas. Yo quiero decirle algo en el nombre poderoso de Cristo Jesús esta mañana. El aceite físico usted lo puede repartir, pero aquí era el aceite espiritual, la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso no lo puede transmitir ni la pastora hacia ustedes, ni el esposo a la esposa, ni el hijo a la hija. No, es tu propio encuentro, es tu propia búsqueda, es tu intimidad y es tu presencia y obediencia a Dios.
Dame de tu aceite, qué fácil. Dame de tu unción, mamá, venga, ore por mí. Sí, cuando tenga que ore por él, pero no para que le transmita la unción. Búsquela en la presencia de Dios. Búsquela en oración. Búsquela en sujeción y búsquela en obediencia. Y entonces las mujeres que eran prudentes y sabias les dicen: no, porque no solamente se va a quedar usted, sino que me voy a quedar yo también. Así que nos va a hacer falta todas. Vayan ustedes al que la vende. O sea, vayan ustedes al aposento, a la presencia de Dios. Hay uno que la distribuye, que se llama Jesucristo, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual la iglesia debe de estar clamando en este tiempo aún más. Y le sonó. Pero vea lo que es llegar tarde. Está bien, pero como cuando Cristo viene, no viene por una iglesia que se vaya a preparar, sino por una iglesia que esté preparada. Dice que entonces las 5 se fueron a comprar aceite. Se fueron a empezar a orar. Se fueron primero a empezar a ayunar. Y en eso llegó el esposo. Y dice que entraron, cerró la puerta y se quedaron afuera. Iglesia, no hay tiempo. No hay tiempo. Mañana busco de Dios. Mañana voy a la iglesia. Mañana me reconcilio. Mañana renuncio a este pecado. Mañana puede ser muy tarde. Así lo dice la palabra de Dios. Mañana puede ser muy tarde. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva, aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego, iglesia, que hay en ti. Quizás sean unas brasas. Avívalo. Que no mengue. Que no escasee. Que no se apague. En medio de tanta apostasía, en medio de tantos falsos testimonios allá afuera, en medio de tanto falso evangelio allá afuera, en medio de tanta enfermedad, porque hermanos, así pues atacados en algún momento con la enfermedad, en medio de tantos principios de dolores que está viviendo la iglesia. Eso es lo que la iglesia le da el consejo, el mismo de Pablo a Timoteo: no deje que se apague el fuego. Avívalo, avívalo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Eso es lo que el Señor le dice. Porque avivar el fuego, iglesia, el avivar el fuego en tu corazón te toca a ti, a cada uno de ustedes. No es su esposa, no es su madre. Es que miras cómo ora mi mamá y como ayuna. Ella está avivando el fuego de ella. Pero usted, si no lo aviva, usted se congela. Hasta el gato duerme ahí. Estos los gatos durmiendo en los fogones, en los que muchas veces hasta se hicieron pan y pasaban encendidos y se llegan a apagar, hermanos, que hasta el gato duerme y no le pasa nada. Así están muchos corazones hoy día, de muchos cristianos, que solo cenizas han quedado. Que está acomodado el pecado, está acomodada la religiosidad, está acomodado el conformismo, y Satanás es el que está robando toda su propia vida, como las vírgenes insensatas. Tenían aceite, oiga iglesia, pero tan poco que no les alcanzó para esperar al esposo. No era que no tenían, dice que se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Hoy voy a la iglesia, pero el otro sábado, domingo no. Hoy ayuno, pero entre unos días no. No, iglesia, esto no es de juego. Esto no es de un día o de otro día. Esto es una permanencia en la presencia de Dios. Es una permanencia en buscar a Dios. Una permanencia de oración, de palabra y de búsqueda de Dios. Porque el fuego que no se atiza, los que conocemos el fogón, no, el fuego de ayer no me alcanza para hoy. Se quemó la leña. La leña que usted trae al altar se quema. La leña que usted trajo hoy se quemó aquí. Por eso hay que buscarla en la casa también. Y hay que buscarla mañana. Y hay que traer leña mañana. Porque si no, se apaga el fuego. Se apaga el fuego, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, ahí en el versículo 3, ¿por qué le toca a cada uno que avivar el fuego? Vea lo que le dice Pablo ahí a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 3. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti. Qué lindo tener un pastor así, ¿verdad? Que le diga a uno, vea, hermana Araceli, yo sin cesar me acuerdo de ti. Para que usted vea que eso no se transmite, iglesia. Le dice, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Qué hacía Pablo por Timoteo? Lo recordaba y oraba noche y día constantemente. Y tendría tiempo para orar en la cárcel. ¡Ja! Solo eso hacía. Señor, guárdalo. Señor, cuídalo. Señor, ponga ángeles. Señor, que no caiga. Señor, levántalo. Señor, manda ángeles alrededor de él. Señor, protéjalo. Señor, bendígalo. ¿Quién sabe cuántas oraciones hacía Pablo? ¿Lo escucharía Dios? Claro que lo escuchaba, si era Pablo. Pero vea, iglesia, que eso no se transmite. Y le dice, deseando verte, deseando salir de la cárcel para estar a la par de Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. O sea, de ese hombre de fe, ese hombre de intercesión, ese hombre de amor, ese hombre apasionado por Cristo. Le dice, y entonces cuando le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero a pesar de que era un hombre que dice que lo amaba a Timoteo, Pablo amaba a Timoteo, oraba día y noche por él, recordaba la fe, las oraciones, la trayectoria, el poder que había en él, todo, pero le da un consejo. Dice, yo puedo orar por ti, yo puedo amarte con todo mi corazón, yo puedo traerle al Señor hasta ayunos por ti, pero depende de que tú avives el fuego, porque el fuego tiene que arder en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, no en el mío. Hermanos, es que viera que la pastora no me tira el fuego desde acá. Ay, hermanos, si fuera así tan fácil, yo no sé cuántas cisternas le tiraría. Yo sería la primera también. Pero esto no es cuestión, no es cuestión de que yo vengo y me siento. Yo vengo a recibir la palabra, que es palabra que me instruye, es palabra que me bendice, es palabra que me exhorta y es palabra que me anima. Pero depende de esa palabra que después germine en mí. Entonces ahí vemos que Pablo era Pablo, lo amaba, quería verlo, oraba día y noche por él, se acordaba de las lágrimas, hacía todo, pero no podía avivar el fuego en el corazón de él, porque a eso le toca al Espíritu Santo de Dios, a eso le toca la humillación, a él le toca la búsqueda, a él le toca la obediencia, y a él lo que le tocaba, avívalo, le dice, avívalo. Así ve que no es aquí. No es problema si has dejado de avivar el fuego, el don de Dios no es de la iglesia, no es de la pastora, no es de la mamá, no es de las tías, es porque has dejado esa intimidad, has dejado esa búsqueda, has dejado, aleluya, el Espíritu Santo, has dejado que se añadan cosas en tu corazón. Eso es lo que ha pasado. Pero te aconsejo, le dice, que avives el fuego. Aleluya. Porque el fuego del Espíritu Santo nos sostiene en toda circunstancia, iglesia. Déjeme decirle con toda humildad de mi corazón, tengo completamente seguro en mi corazón, y me lo respalda esta palabra, en los últimos tiempos, estos que estamos viviendo y los que más van a vivir, van a venir, falta, iglesia, falta ver más principios de dolores, falta ser más procesada la iglesia. Yo no sé cuánto ha sido procesado usted, yo sé lo que ha sido procesada yo, pero falta pasar cosas más difíciles y más duras, de las cuales el Señor va a decir, se mantiene firme el que de verdad tenía aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Y el único que te va a sostener en medio del hambre, en medio del abandono, en medio de la crítica, en medio del señalamiento, en medio de la enfermedad, en medio de que te dejó la esposa o el esposo, en medio de cualquier circunstancia de tu vida, el único es el Espíritu Santo de Dios.
el fuego que tú hayas cultivado en tu alma y en tu espíritu. Es difícil, hermanos, caminar. El verdadero cristiano, porque ahora no hay que hablar hasta del verdadero cristiano, hermano, porque hay falsos cristianos allá afuera y muchos falsos pastores, falsos ministros, falsos servidores, falsos, y hay más falsos, hermanos, que verdaderos, porque en todos los años de mi camino con el Señor los he visto y he tenido que estar ahí también. Pero este caminar verdadero cristiano, la misma palabra de Dios nos dijo que era de valientes, no es de cobardes. Por eso el Señor le dijo, es de valientes, no es de cobardes. Por eso el Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente, y yo estaré contigo. ¿Con quién está el Señor? Con los valientes, no con los cobardes, iglesia. Porque yo le digo a usted, ¿quién sostuvo a Moisés? ¿Quién sostuvo a Moisés en aquel desierto por 40 años? En el desierto, póngase usted ahí en ese desierto por 40 años, con un pueblo rebelde, malo, malagradecido, quejoso. Se quejaba por las comidas, se quejaba por el calzado, se quejaba hasta por la nube. Que agradezcan que el Señor le puso una nube de día. Pecador, murmuradores, murmuraban de Moisés. ¿Por qué no nos dejaste allá? Decían los raros, por no decir otra palabra, malagradecidos, con las sopas tan ricas que nos daban, hermanos. Eran unos mentirosos, los tenían de esclavo, les daban una porción, les repetían la comida, y no que nos haya traído a morir en este desierto. Fueron rebeldes, fueron murmuradores. Y al final, iglesia, cuando Moisés se va, porque Moisés sí había entendido, iglesia, Moisés sí había entendido que el fuego que había en él era lo único que lo pudo sostener. Y por eso él era obediente a esta palabra. Cuando el Señor lo llamó al monte Sinaí para darle la tabla de los mandamientos, dice que se tardó. ¿Y qué hicieron los del pueblo de Israel? Levantaron otros dioses para adorarle. Dios me hablaba a través de esta palabra. Moisés estaba en la presencia de Dios. Moisés había sido llamado. Moisés había sido obediente. Pero cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, avivando el fuego en obediencia, en el llamado, había un pueblo abajo, inclusive Aarón, que no estaba avivando el fuego del don de Dios. Porque si hubieran estado en ayuno y oración, si hubieran estado clamando a Dios, si hubieran estado esperando a Moisés verdaderamente intercediendo, no hubieran hecho lo que hicieron, sino que llamaron a Aarón y dijeron: Aarón, se tardó Moisés, quién sabe qué le pasó, y necesitamos otros dioses que nos saque, que podamos pedirle y nos saque de este desierto. Hoy día y duele, la mayoría de cristianos, la mayoría de iglesias, la mayoría de denominaciones, hermanos, perdieron el norte y se han fabricado otros dioses. Se han fabricado otros concilios, se han fabricado otros estatutos, otras ordenanzas y otros mandamientos. Y se han levantado becerros dentro de los mismos altares con pecado, con adulterio, con mentira. Pero cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que busca la unción de Dios, el fuego de Dios, se tarde o no se tarde, busque o no busque el pastor o la pastora, hay un pueblo que está avivado ahí sentado. Hay un pueblo que está reconociendo qué es lo que hace falta en ese lugar. Hay un pueblo que está discerniendo qué es lo que está haciendo falta en ese lugar. Pero esperaron que fuera Moisés. Moisés, hermanos, usted no está obligado ni está indicado que tiene que seguirme a mí. Quiero ser una mujer de testimonio hasta los últimos momentos de mi vida.
Primero por obediencia y salvación de mí misma, y porque los amo y quiero ser responsables con el llamado que Dios ha puesto sobre mí. No perfecta, pero voy a tratar cada día de ser obediente a Dios. Pero usted no está llamado a seguirme a mí. Porque si ese pueblo no hubiera seguido a Moisés, no hubieran caído en la idolatría que cayeron. Si ese pueblo hubiera entendido que tenían que orar y buscar de Dios, nunca hubieran permitido ni hubieran llamado a Aarón para que hicieran otro ídolo y dejar a Dios. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Falta de oración, falta de ayuno, falta de búsqueda de Dios. Y el problema no es el pastor ni la pastora. El problema es tu corazón. El problema es tu búsqueda. El problema es que no estás avivando el fuego, el don de Dios sobre tu casa. Ese es el problema. Cuando Dios llamó a Moisés, hermanos, cuando Dios tomó un llamamiento a Moisés, y eso es lo que hace falta en este tiempo, dice que él estaba apacentando unas ovejas. Cuando vio una zarza, vea lo que hace el fuego. Vea la importancia del fuego, de la presencia de Dios. Ahí no era cualquier fuego el que había en esa visión que Moisés veía. Y él veía que la zarza ardía y no se consumía. Y entonces dice que había un ángel en medio de esa zarza. Y Moisés preocupado y con deseos de saber. Y con deseos de saber por qué no se consumía. Eso es lo que debe tener la iglesia hoy día. Deseo de saber por qué esa hermana sí danza, por qué ese hermano sí siente, por qué esa hermana sí dice gloria a Dios, por qué ese hermano sí se mete en la presencia de Dios, por qué aleluya sí permanece en Dios. Busque. Entonces dice que entonces Moisés se fue a ver por qué no se consumía. Y cuando él iba acercándose, entonces vio que Moisés venía. ¿Por qué usted cree que Dios descendió sobre esa zarza? Porque Moisés quería conocer ese fuego. Porque Moisés quería saber por qué esa zarza no se quemaba. Porque Moisés quería saber qué era la presencia que había en ese lugar. Hoy día en la iglesia se está moviendo el poder de Dios, se está moviendo la presencia de Dios, y muchos están ahí sentados sin adorar a Dios. Nada va a pasar. Pero el que se mete, el fuego lo alcanza. Y entonces fue cuando Dios vio que Moisés vendía a la zarza. Y entonces fue cuando le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Está diciendo Moisés: yo soy un Dios santo, y soy un Dios 3 veces santo, con cosas en tu vida que no puedes estar. Y eso es lo que ha dejado la iglesia en estos tiempos, que con ira, con murmuración, con enojo, con contienda, con mentiras, con adulterio, con pornografía, con un montón de cosas, y siguen estando en las iglesias. Necesitan el fuego que quema, necesitan el fuego que liberta, necesitan el fuego, aleluya, que quema toda escoria y que hace libre al ser humano. Pero eso es en la búsqueda de la presencia de Dios, el fuego de Dios, el fuego de su corazón. Ese es el que necesita este pueblo. ¿Quién sostuvo a Jeremías, iglesia? Esto me impactó. Y vamos a Jeremías capítulo 20. Son 2 versículos ahí. ¿Quién sostuvo a Jeremías? Jeremías fue un profeta, hermanos, de los más sufridos. Le llamaron el profeta llorón, porque él lloraba de ver la rebeldía de Israel. Andaba profetizando lo que venía, porque no se volvían a Dios, pero se burlaban, lo escarnecían, lo perseguían. Y Jeremías llegó un momento, hermanos, de que quiso dejarlo todo. Yo le puedo decir a usted, hermano, que hay momentos en que uno como pastor quiere dejarlo todo. No estoy hablando de Dios, estoy hablando del ministerio. Y el pastor que no haya sentido eso es porque le falta amor por las ovejas. Porque no hay cosa más dura que es ver una grey que de verdad no se meta a buscar el fuego del don de Dios, que obedezca la palabra, que ojalá no tengamos que decir, como dijo Pablo: en vano he trabajado, en vano he orado, en vano he predicado. Jeremías hubo un momento, hermano, que era tan dura su vida, era tan duro su dolor, y no solamente eso, sino el escarnio y el rechazo.
Jeremías 20, que él dijo 8 y 9, dijo así, se lo dijo al Señor. Jeremías capítulo 20. Jeremías 28. El 9, bueno, el 8. Porque cuántas veces hablo, doy voces, o sea, le digo, Señor, ¿cuántas veces le he hablado a este pueblo? Doy voces, grito, dice Jeremías a veces. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Lloraba. Y le dije, ve en su corazón lo que dijo Jeremías: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Era tanto el dolor, era tanta la angustia de Jeremías que dijo: no le voy a hablar más a este pueblo. No voy a hablar, Señor, más en tu nombre, no me dé más palabra. Pero dice: traté de sufrirlo, pero no pude. Porque ¿qué dice que había? Porque había un fuego, como un fuego que me consumía. Ese es el fuego que le hace falta a la iglesia, para que lleve la palabra a su familia, para que muchas veces en medio de las circunstancias que usted y yo estemos viviendo, podamos decirle: Señor, lo que estoy viviendo es para abandonar todo, pero hay un fuego del don de Dios en mi corazón que no me deja. No me deja este fuego, porque te he conocido, he sentido tu presencia, he vivido tu presencia y no me deja. Porque muchos de aquí, hermanos, si hubiéramos perecido si no hubiéramos creído que vamos a ver la bondad de Jehová en medio de los vivientes. La importancia del fuego en el corazón. Él tenía fuego, tenía luchas, tenía pruebas, tenía aflicción, tenía llanto, tenía dolor, pero tenía fuego en el altar. Y cuando hay fuego en el altar, no te deja hacer lo que tú quieres hacer. Tú vas a hacer lo que el Dios quiere que haga, y a eso te mantienes. Y el llamado de Dios, iglesia, es para esta iglesia de hoy. Estamos llamados, iglesia, al igual que el llamado que Pablo le estaba haciendo a Timoteo: avivar el don de Dios que está en nosotros. De ti depende. ¿Por qué dejé de decirle esto, hermano? Y me dolía el corazón. Los concilios, los pastores, iglesias, cristianos, hombres que Dios llamó, que hoy ya no hay fuego. Hubo fuego en esos altares. Ya no hay fuego, pero hubo fuego. Hubo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese fuego? ¿Qué pasó con esos hombres? Esos pastores de verdad que predicaban esta palabra conforme está escrita, que no era por un salario, que no era porque quería ser reconocidos en el pueblo, sino que por amor a las almas perdidas y por amor a la humanidad se entregaron a predicar la palabra. Pero hoy ya no están. Alguien los golpeó, alguien los hirió, alguien, hermano. Pero principalmente, iglesia, fue porque descuidaron el fuego del altar de Dios. A mí me enseña la palabra. Dice que el sacerdote, dice que el fuego encendido permanecía en el altar, y todas las mañanas el sacerdote dice que traía leña y metía en el altar, porque ese fuego no se podía apagar ni de día ni de noche.
¿Y quién eres tú? Antes era el sacerdote. Yo puedo meter la leña, pero la meto para mí. Y sí tengo que traerles palabra a ustedes y tengo que traer la bendición. Porque el pastor que no se mete en Dios no puede traer palabra de parte de Dios. Pero ahora usted dice que es un real sacerdocio. Usted es un sacerdote ahora que tiene que avivar. Tiene cada día que meterse en el altar de Dios y traer leña. Es esa oración, es esa búsqueda, es ese ayuno, es esa sujeción a la palabra, es esa obediencia y esa humillación delante de Dios. Porque si no, su altar está arruinado. Y eso es lo que no ha entendido la iglesia en estos tiempos. Pero hay un llamado en esta mañana. Hay un llamado para usted que está ahí sentado. Yo no conozco su vida espiritual. Yo no sé si usted ora o no ora, o reza. Hay unos cristianos evangélicos que son buenos para rezar evangélicamente, porque los rezos son falsos, van a repeticiones y se van a orar y dicen lo mismito del año pasado. Hay que empezar por enseñarles qué es orar. Pero cuando usted entra en la presencia de Dios, humilla tu corazón, sea sincera con Dios. Le dice: Dios, yo no me levanto de aquí hasta que tú no me bendigas hoy. Y hasta que no sienta tu presencia, no me levanto de aquí. Porque hay días difíciles, hermanos. Sí, claro, hay días difíciles. Hay días que la presencia de Dios no baja tan fácil. Pero cuando usted lo aclama, cuando tu corazón gime, cuando le dice: no te suelto hasta que tú no me bendigas, ahí comienza el Espíritu Santo de Dios a llenarte. Ahí comienza el fuego de Dios a fluir. Ahí comienza la presencia de Dios a fluir sobre tu vida. Pero somos a veces perezosos y no buscamos ese altar, no buscamos ese fuego, no buscamos la presencia de Dios. Pero escucha, iglesia, se puede encender la llama donde hay algo de fuego. Pero donde hay brasas, todavía usted puede decirle: Señor, aquí traigo mi leña. Yo quiero hoy traer mi leña porque este fuego y este altar se tiene que avivar más. Pero también hay otra condición, iglesia, que a veces el altar está tan arruinado que lo que hay son cenizas. Pero donde hubo cenizas, hubo fuego. Quiere decir que ya tú conociste la presencia de Dios. Si usted dice: mi altar está arruinado y tiene cenizas, pero en otro tiempo hubo llama. Tengo que empezar. ¿Y cómo se empieza? Sacando la ceniza. Ningún fogón lleno de ceniza puede arder. Todo lo que tú tires lo consume. Porque la ceniza es el dolor. La ceniza es el oprobio. La ceniza fue lo que me hicieron. La ceniza fue lo que me maltrataron. La ceniza es el descuido. La ceniza es la desobediencia. Pero yo la voy a sacar esta mañana. Y voy a ir al altar de Dios y le voy a decir: Señor, tú sabes, pero yo traigo aquí una leña que quiero que arda en su presencia.